Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una resaca horrible dio inicio a la búsqueda de la perfección de Marianne. ¿Puedes recordar los momentos que te hicieron reevaluar una situación y te dieron el impulso justo que necesitabas para hacer un cambio? Quizás una solicitud irrazonable de tu jefe te ayudó a dejar finalmente un trabajo que odiabas. O un encuentro casual lo inspiró a mudarse y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Todos llegamos a puntos de inflexión como estos. Para Marianne, era una mañana de domingo dolorosa después de una noche de borrachera. El mensaje clave aquí es: una fuerte resaca inició la búsqueda de la perfección de Marianne. Mientras lidiaba con un fuerte dolor de cabeza y un estómago mareado, la ansiedad y los sentimientos de fracaso ocuparon un lugar central. A pesar de que se sentía afortunada de ganarse la vida como escritora independiente en Londres, la joven de 36 años no estaba contenta. Los amigos y compañeros de Marianne parecían estar avanzando en la vida. ¿Se estaban casando? Formando familias y comprando casas. Pero sin pareja, sin una casa a su nombre ni un plan para el futuro, Marianne se sentía atrapada en la rutina. Y no era la primera vez. Más de 10 años antes, Marianne se había sentido miserable en su trabajo. Así que recurrió a un libro de autoayuda en busca de orientación. El libro la sorprendió. Le dio la confianza necesaria para dejar su trabajo e impulsar su carrera periodística. Después de eso, Marianne se enganchó a la autoayuda. Leyó todos y cada uno de los libros que prometían más dinero, el amor de su vida y el éxito profesional. Excepto que ninguna de esas cosas se materializó. A pesar de toda la autoayuda que devoraba, las finanzas de Marianne nunca mejoraron. El hombre de sus sueños no aparecía por ningún lado. Claro, tuvo una carrera exitosa, pero todo esto se debió a una ética de trabajo impulsada por el miedo. Luego, ese domingo de resaca, Marianne no tuvo uno, sino dos momentos de luz. Primero, se dio cuenta de que durante todo el tiempo que había estado leyendo libros de autoayuda, nunca había seguido los consejos que le habían dado. Pensó que esa era la razón por la que su vida no había cambiado. Entonces se encendió la segunda bombilla: si empezara a hacer autoayuda en lugar de simplemente leerlo, no estaría infeliz. Lejos de eso, sería perfecta. Así que Marianne decidió leer un libro de autoayuda al mes durante un año e implementar todo lo que había aprendido. Un terapeuta y un maestro espiritual alemán ayudaron a Marianne a entender la raíz de sus problemas con la perfección. ¿Cuántas veces te has fijado metas al comienzo de un nuevo año, solo para mirar hacia atrás después de un año, y descubrir que no has alcanzado ninguna de ellas? Puede resultar desalentador. Sin embargo, muchos de nosotros nos quitamos el polvo, reevaluamos nuestras metas y tratamos de averiguar cómo podemos hacerlo mejor. Marianne no era diferente. Cuando comenzó el nuevo año sin la vida perfecta que se había propuesto crear, consultó a un terapeuta. El mensaje clave aquí es: un terapeuta y un maestro espiritual alemán ayudaron a Marianne a entender la raíz de su lucha por la perfección. Lo que Marianne aprendió en la silla del terapeuta fue reconfortante. Se dio cuenta de que después de tanta introspección sola, derrumbarse era una reacción normal. Esta sesión de terapia hizo más que solo validar los sentimientos de Marianne. También le indicó un libro que le aclaraba todo. Cuando Marianne leyó El poder de la hora de Eckhart Tolle, cada palabra parecía el Evangelio. Descubrió que constantemente se decía a sí misma que no era lo suficientemente buena. Es más, estaba, en cierto modo, apegada a estas creencias. Eran historias familiares y cómodas que se había estado contando a sí misma. Y así, se inclinó por situaciones que las confirmaran. Pero quizás la revelación más importante de El poder de la hora fue esta: al tratar de convertirse en la versión más perfecta de sí misma, Marianne priorizaba su futuro e ignoraba su presente. Se dio cuenta de que esto era algo que había hecho toda su vida.
En lugar de apreciar los pasos que estaba dando, por pequeños que fueran, Marianne seguía pensando que solo sería feliz una vez que lograra su objetivo. Se obsesionó con un futuro perfecto, y se castigó a sí misma cuando falló. Una vez que Marianne se tomó esto en serio, comenzó a centrarse en las cosas buenas de su presente. El mundo que la rodeaba era hermoso. Tenía un cuerpo sano. Estaba rodeada de amigos y familiares. Un mes después de haber experimentado un episodio depresivo, Marianne estaba más tranquila que nunca en su vida. Su viaje de autoayuda, finalmente, le había traído tranquilidad. Pero había una pregunta que la gente seguía haciendo: ¿cuándo le traería amor? Una cita incómoda reveló por qué Marianne tuvo problemas para conectarse con los demás. Cuando Marianne decidió abrirse camino por sí misma en el mundo de las citas, se sorprendió al descubrir que no tenía problemas para acercarse a los hombres. Toda la terapia para afrontar el miedo y el rechazo había hecho su trabajo. Entonces, conocer a un hombre sería fácil ahora, ¿verdad? Incorrecto. Marianne tuvo varias citas, incluida una con un hombre que realmente le interesaba. Parecía que ella también le caía bien. Pero cuando se alejó de un beso presa del pánico, Marianne se dio cuenta de algo: su condición de soltera no consistía solo en no conocer al hombre adecuado. El mensaje clave aquí es: una cita incómoda reveló por qué Marianne tuvo problemas para conectarse con los demás. Marianne se había topado con una creencia profundamente arraigada que la frenaba en las relaciones románticas: no creía que nadie pudiera amarla. Era la primera vez que se lo admitía a sí misma. Poco después, descubrió Daring Greatly, de Brené Brown. La filosofía de la autora captó perfectamente la difícil sensación de Marianne. Era una pena, la sensación de que no merecía experimentar el amor y la pertenencia. Esto estaba detrás de muchos de los hábitos destructivos de Marianne. Según Brown, cuando las personas se avergüenzan, persiguen la perfección imposible. Y cuando no lo consiguen, recurren al alcohol, a la comida, a la televisión sin sentido, a cualquier cosa para adormecer la dolorosa sensación. Esto rara vez funciona, y su último recurso es aislarse de otras personas. Marianne había pasado por todo eso, incluso por aislarse. Irónicamente, conectarse con la gente era el antídoto para su vergüenza. Al compartir sus sentimientos con una persona empática, Marianne podría empezar a reducir la vergüenza. Todo tenía sentido. Marianne había intentado desesperadamente ayudarse a sí misma, cuando la verdad era que necesitaba ponerse en contacto con los demás. Marianne siguió el consejo de Brené Brown y sanó amistades y conexiones rotas. Luego terminó su viaje de autoayuda con You Can Heal Your Life, de Louise Hay. Hay enseña que cultivar el amor propio es la clave para mejorar todos los demás aspectos de la vida. Y cuando Marianne asimiló este mensaje, se dio cuenta de que, finalmente, realmente se amaba a sí misma. Al tratar de arreglar lo que pensaba que le pasaba, Marianne había hecho cosas locas y valientes. Eso hablaba de su fortaleza y del hecho de que estaba viva. Estaba harta de encontrar defectos en sí misma. Puedes aprender lecciones al enfrentarte a tus miedos, pero no es necesario enfrentarlos a todos los miedos. La búsqueda de Marianne por una vida perfecta comenzó con el libro que transformó su carrera hace tantos años, Feel the Fear, de Susan Jeffers. En lo que respecta a Jeffers, para ser feliz y exitosa Marianne tenía que hacer las cosas que la asustaban. El miedo surge cuando nos expulsan de nuestras zonas de confort. Y enfrentarnos a ese miedo es la forma en que avanzamos en la vida. Pero como aprendió Marianne, es mejor dejar algunos miedos en paz. El mensaje clave aquí es: puedes aprender lecciones al enfrentar tus miedos, pero no es necesario enfrentarlos todos. ¿Se te ocurre una forma mejor de empezar un nuevo año que saltando a un estanque helado? Probablemente tengas en mente varias alternativas más cálidas. Pero Marianne decidió enfrentarse a su miedo al frío nadando en uno de los días más fríos del año. Ella intervino. Al principio,
Marianne estaba convencida de que iba a morir. Pero cuando su cuerpo se adormeció ante la temperatura del agua, se apoderó de ella una sensación de calma. Después, la calma dio paso a la emoción. Había sentido miedo y lo había hecho de todos modos. Ahora, sentía que podía hacer cualquier cosa. Lo que siguió fue un mes de lucha contra los miedos, grandes y pequeños. Marianne aparcó en paralelo por primera vez desde su examen de conducir e inició conversaciones con desconocidos en el metro. Intentó hablar en público y recibió un premio por ello. Incluso hizo monólogos. Estas cosas hicieron que Marianne se sintiera segura y viva. Descubrió que era capaz de mucho más de lo que creía. Y se preguntó qué tan diferente sería la vida si dejara de huir de las cosas que la asustaban. Pero no todos los miedos a los que se enfrentaba la hacían sentir que había logrado algo. Tómate el tiempo en que saltó de un avión, y cayó por el cielo a 150 millas por hora. Esto hizo que Marianne se diera cuenta de que su miedo a las alturas era completamente normal, al igual que sus otros miedos físicos. Estos miedos no la frenaron en la vida, la mantuvieron a salvo. No había nada que ganar enfrentándose a ellos. En cambio, necesitaba concentrarse en las cosas que la frenaban, como sus hábitos monetarios. Y eso es exactamente lo que hizo después. La inseguridad y una infancia de extremos estuvieron detrás de los problemas de dinero de Marianne. Algunas personas son pésimas con el dinero. Lo gastan tan pronto como lo reciben y nunca pueden explicar cómo. Acumulan deudas y, a menudo, tienen que pedir préstamos a amigos o familiares. Probablemente conozcas a alguien así. Puede que incluso te sientas avergonzado porque, como Marianne, cumples todos los requisitos. Según sus propias palabras, desperdició el dinero. Su saldo bancario siempre fue un misterio para ella, a menos que su tarjeta fuera rechazada, entonces sabía que había bajado a cero. Así que, para ayudarse a sí misma a lograr la estabilidad financiera, Marianne leyó Money, a Love Story, de Kate Northrup. Resultó que necesitaba examinar algo más que su saldo bancario. El mensaje clave aquí es, la inseguridad y una infancia de extremos estuvieron detrás de los problemas de dinero de Marianne. Inspirada por el libro, Marianne escribió todos sus recuerdos y experiencias con respecto al dinero. Este ejercicio de 2 horas reveló que su infancia influyó en sus problemas de dinero. Al crecer, su familia tenía autos lujosos, y su padre literalmente gastaba dinero en efectivo. Pero todo el dinero había desaparecido cuando cumplió los 20. La riqueza no duró, pero hizo que Marianne se sintiera culpable por tener más que los demás. Esto explicaba por qué a menudo pagaba las bebidas y las comidas de sus amigos. Y ver a su familia perder su fortuna le hizo creer que el dinero se gastaba tan fácilmente como llegaba. Por lo tanto, evitó apegarse a ello, planificar con ello, o incluso ser consciente de cómo lo gastaba. Pero su infancia no lo fue todo. Cuando revisó sus estados de cuenta bancarios, descubrió una deuda de unos $19,000. Se dio cuenta de que había estado desperdiciando todo su dinero en costosos cafés y tratamientos de belleza, y eso la hizo llorar. También la hizo preguntarse por qué ninguna de sus hermanas tenía los mismos problemas. Y fue entonces cuando Marianne se dio cuenta de por qué gastaba tanto, estaba intentando sentirse lo suficientemente bien. Invirtió dinero en la gente en un intento desesperado de agradarle. Sus problemas de dinero tenían su origen en una baja autoestima. Marianne sabía que le llevaría un tiempo arreglar su relación con el dinero. Pero se comprometió a hacerlo. Siguió los consejos del libro para organizar sus finanzas, llevar un registro regular de sus cuentas y gastos y estar más agradecida por su dinero. Desafortunadamente, su compromiso duró poco. El secreto ayudó a Marianne a reconsiderar su vida ideal, pero también alteró sus nuevos hábitos financieros.
Tras enfrentarse a la cruda realidad de sus problemas de dinero, Marianne eligió un libro con un enfoque completamente diferente. El secreto, de Rhonda Byrne, enseña que las personas pueden usar el pensamiento positivo y la ley de la atracción para manifestar lo que quieran en la vida. Marianne tenía opiniones muy firmes al respecto, pensaba que todo era delirante. Pero mucha gente le había dicho que el libro les había cambiado la vida. Y una pequeña parte de ella quería una solución mágica a todos sus problemas. Sus problemas no desaparecieron. Pero el mensaje del libro era valioso para Marianne de alguna manera. En otros sentidos, no tanto. El mensaje clave aquí es: el secreto ayudó a Marianne a reconsiderar su vida ideal, pero también alteró sus nuevos hábitos financieros. Una camarera que había leído El secreto le aconsejó a Marianne que creara un tablero de visión, un póster con imágenes que representaran su vida perfecta. Marianne aparcó su cinismo y lo intentó. Comenzó con una mansión en Los Ángeles, lo que sorprendió a su compañera de piso. No se parecía en nada a ella. Esto hizo que Marianne se preguntara por qué pensaba que el dinero y el exceso la harían feliz. Había llegado el momento de adoptar una nueva visión, una que se adaptara mejor a ella. Su versión de una vida perfecta era estar sana y contenta, meditar y practicar yoga. Quería tener una pareja, amigos a su alrededor y la libertad de viajar por el mundo. Así que ahora sabía cómo era su vida perfecta. Pero Marianne seguía siendo escéptica acerca del secreto. No creía que el pensamiento positivo por sí solo le daría lo que quería. Pero entonces, de repente, su editor le pidió que escribiera artículos sobre col rizada y yoga. Esto fue solo 4 días después de que Marianne pegara imágenes de jugo verde y posturas de yoga en su tablero de visión. Empezó a pensar que tal vez había algo en esto, después de todo. ¿Y si The Secret realmente funcionó? Un área en la que Marianne realmente necesitaba ayuda eran sus finanzas. Entonces, siguió su consejo y visualizó el dinero llegando a su vida. Se escribió un cheque por los $120,000 que esperaba. Y sustituyó las cifras de su extracto bancario por la cantidad de dinero que quería. Pero solo una semana después de comprometerse con mejores hábitos monetarios, Marianne dejó de llevar un registro de sus finanzas y se retrasó en su trabajo independiente. Una tragedia familiar hizo que Marianne cuestionara todo su proyecto, pero buscar el rechazo le llevó a importantes victorias. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a buscar el rechazo? Lo más probable es que nunca se te haya pasado por la cabeza hacer esto. De hecho, probablemente te preguntes por qué alguien haría algo así. Pero, como Marianne aprendió del libro La terapia del rechazo, si sigues enfrentándote al rechazo, te vuelves insensible a él. Dejas de verlo como algo que hay que evitar. Como resultado, estás más dispuesto a probar cosas nuevas. Con esto en mente, Marianne aspiraba a recibir un rechazo por día. Pero justo cuando se preparaba para un rechazo que la aterrorizaba, algo la detuvo. El mensaje clave aquí es: una tragedia familiar hizo que Marianne cuestionara todo su proyecto, pero buscar el rechazo le llevó a importantes victorias. Mientras se preparaba para una audición para un concurso de talentos en la televisión, Marianne recibió una mala noticia: su tío había fallecido. Todos los pensamientos sobre la audición desaparecieron de la mente de Marianne, e inmediatamente voló a Irlanda para el funeral. Estar de luto por su tío, y escuchar a todos los que habían experimentado su amabilidad hicieron que el viaje de autoayuda de Marianne pareciera inútil. Tal vez, pensó, en lugar de tratar de ser perfecta, solo necesitaba ser buena con los demás y estar agradecida por lo que tenía. Tras el funeral, Marianne dejó de buscar el rechazo. Cayó en su antigua rutina de dormir, trabajar y ver televisión. Semanas más tarde, encontró una cita: la comodidad está muy sobrevalorada para las personas que desean progresar en la vida. Y así de fácil, volvió al juego del rechazo. Excepto que el rechazo no fue lo único que obtuvo. También hubo síes inesperados.
Un músico la dejó tocar su instrumento, y un grupo de mujeres la acogieron en su conversación. Estas interacciones le hicieron sentir que el mundo estaba lleno de posibilidades. Pero luego su hermana señaló que Marianne no estaba intentando hacer cosas que realmente pudieran cambiarle la vida. Por mucho que no quisiera admitirlo, Marianne sabía que era cierto. Así que llevó las cosas a un nivel superior. Presentó artículos a publicaciones para las que quería escribir, y se acercó a un hombre al que había estado admirando en una cafetería. Los resultados fueron completamente inesperados. Una de sus propuestas se convirtió en una columna semanal. Y el hombre de la cafetería inmediatamente le invitó a una cita. Estos gratificantes intentos de rechazo le enseñaron a Marianne que había estado jugando a lo seguro en demasiados aspectos de su vida. Un retiro en Italia inspiró profundas revelaciones para Marianne, pero también le costó importantes relaciones. Tras superar el rechazo con algunas cosas que demostrarlo, Marianne estaba lista para probar el sabor de autoayuda de John Parkin. En su libro, FKI, Parkin aconseja a las personas que dejen de obsesionarse con cosas que, en última instancia, no importan. Cuanto más relajados estén con la vida, más fácil se vuelve la vida. Como estaba tan preocupada, aprender a decir al carajo ante todo le gustó mucho a Marianne. También estaba entusiasmada por asistir al retiro de una semana de duración de la autora en Italia. Resultó que el retiro le dio algo más que la oportunidad de divertirse en viñedos y olivares. El mensaje clave aquí es, un retiro en Italia inspiró profundas revelaciones para Marianne, pero también le costó importantes relaciones. Los ejercicios realizados durante el retiro provocaron epifanías sobre cómo había estado viviendo Marianne. En un ejercicio que requería respirar y dejarse llevar mientras su pareja la observaba, no se atrevió a relajarse. Acostada allí, Marianne se dio cuenta de que se había sentido así toda su vida. Tenía miedo de que si se dejaba llevar y se permitía ser feliz, sucediera algo horrible. Otro ejercicio pedía a los participantes que dejaran que sus cuerpos flotaran en una piscina de agua tibia, confiando en que alguien más los apoyaría. Esto fue casi mágico para Marianne. Se sentía increíble confiar completamente en otra persona. Aprendió que nunca confiaba realmente en nadie, siempre esperaba que la hirieran o decepcionaran. El retiro dejó a Marianne más en contacto con sus sentimientos, tanto que cuando regresó a Londres, lloró al ver lo hermosas que eran las ardillas. Pero estos no eran los únicos sentimientos a los que se enfrentaba. Todos los libros de autoayuda de Marianne recomendaban evitar a las personas negativas. Y durante un tiempo, Marianne sintió que quienes la rodeaban se burlaban de su misión de superarse. Así que, cuando una amiga cercana le sugirió que se estaba obsesionando con sí misma, Marianne decidió que era una de las personas negativas a las que tenía que abandonar. Marianne abrazó plenamente la filosofía de John Parkin. Le decía al carajo a sus amigos negativos, y a hacer cosas que no tenía ganas de hacer, incluso sus tareas de trabajo. La euforia de Marianne al asistir al seminario de Tony Robbins duró poco, y fue seguida por la dura realidad de estar arruinada. Marianne pudo haber perdido a una vieja amiga, pero también había hecho otras nuevas que estaban tan entusiasmadas con la autoayuda como ella. Así es como encontró a su siguiente guía en el camino hacia la perfección, Tony Robbins. En su libro, Awaken the Giant Within, Robbins enseña que podemos tener todo lo que queramos si ponemos nuestras mentes y cuerpos en el estado correcto. Sin embargo, en lugar de leer las aproximadamente 500 páginas, Marianne gastó alrededor de $600 en un seminario dirigido por el propio hombre. Y durante un tiempo, su inversión dio sus frutos. El mensaje clave aquí es, la euforia de Marianne al asistir al seminario de Tony Robbins duró poco, y fue seguida por la dura realidad de estar arruinada. Marianne pasó 4 días con 7,000 personas, todas descubriendo lo que realmente querían, y dando rienda suelta a su energía y pasión. Lo más importante es que aprendieron que eran capaces de absolutamente cualquier cosa, incluso caminar descalzos sobre brasas.
Y el último día, eso es exactamente lo que hicieron. Pisar las brasas ardientes era tan fácil que era casi decepcionante. Marianne dejó el seminario sintiéndose como una persona diferente, que podía tener todo lo que quisiera, incluida una vida perfecta. Todo lo que tenía que hacer era comprometerse con el desafío de 10 días de Tony. Incluía, entre otras cosas, baños fríos y controlar los niveles de pH de su orina. Pero a mitad del desafío, Marianne perdió el impulso. Y unas semanas más tarde, se encontró con algo que puso fin a toda idea de desafíos de 10 días, y baños de hielo. Una tarjeta rechazada la obligó a revisar sus estados de cuenta bancarios por primera vez, desde que había leído un libro de autoayuda sobre el dinero 5 meses antes. Se retrasó en los pagos y casi $4,000 estaban sobregirados. Mientras perseguía el sueño de una vida más exitosa, Marianne había ignorado sus facturas y el trabajo independiente que le proporcionaba ingresos. Su primera respuesta fue ponerse en contacto con un grupo de apoyo para deudores y una organización benéfica de deudas. Pero Marianne se dio cuenta rápidamente de que su problema de dinero no era una enfermedad. Tenía el poder de arreglarlo. Así que dejó de lado la autoayuda y se puso manos a la obra. Envió innumerables artículos y trabajó 24 horas al día, 7 días a la semana durante un mes. Al final, su deuda no había desaparecido por completo, pero era manejable. Y Marianne se ganó un aprecio por su trabajo y su capacidad para mantenerse económicamente. Cuando la autoayuda empezó a enfurecerla y enfermarla, Marianne se inspiró para desviar su atención de sí misma. Es difícil seguir adelante una vez que has recibido un golpe. Y después de tocar fondo desde el punto de vista financiero, Marianne no estaba segura de continuar con su proyecto de autoayuda. Pero tampoco creía que fuera feliz enfrentándose al mundo real. Luego, una llamada telefónica de su editor le indicó el camino a seguir. Se le pidió a Marianne que escribiera un artículo sobre la creciente popularidad de la terapia con ángeles, la práctica de pedir ayuda a los ángeles guardianes. Motivada por la promesa de un salario, Marianne compró los libros de terapia con ángeles de Doreen Virtue, y las tarjetas de ángeles que los acompañan. Empezó a investigar. Pero estaba lejos de impresionarse por lo que leía. El mensaje clave aquí es, cuando la autoayuda comenzó a enfurecerla y enfermarla, Marianne se inspiró para desviar su atención de sí misma. A pesar de que había consumido no menos de 8 libros de autoayuda en ese momento, Marianne simplemente no podía aceptar la terapia con ángeles. La idea de hablar con los ángeles era demasiado extraña. Terminó su investigación enfadada consigo misma por intentarlo y, en primer lugar, por dedicarse a la autoayuda. Después de todo, no parecía ayudarla. De hecho, parecía que eso la estaba enfermando. Marianne tenía antecedentes de enfermarse cada vez que estaba agotada y, 10 meses después de su viaje de autoayuda, comenzó a mostrar síntomas. Quizá toda su introspección estaba haciendo mella en su cuerpo. Pero Marianne no podía aceptar que se trataba simplemente de un caso en el que su salud empeoraba. En cambio, recurrió a los gurús de la autoayuda en busca de una causa psicológica. Fueron necesarios su madre y un vecino anciano para sacarla de allí y obligarla a cambiar de rumbo. Al principio, Marianne se molestó cuando su madre le sugirió que su proyecto la había hecho egocéntrica. En opinión de su madre, Marianne no se obsesionaría consigo misma si cuidara de otras personas. Pero por mucho que esto ofendiera a Marianne, sabía que había algo de verdad en ello. Más tarde, mientras disfrutaba de la cálida sensación que sentía al limpiar las hojas de la entrada de su vecina de 85 años, Marianne reflexionó sobre las palabras de su madre. Se sentía bien ayudando a alguien. Tanto su madre como su vecina eran personas serviciales y estaban contentas con la vida. Quizá la vida que buscaba llegaría cuando pusiera a otras personas por delante de ella misma. Imaginar su propio funeral provocó la crisis nerviosa de Marianne y, finalmente, su gran avance. ¿Te has imaginado alguna vez cómo será tu funeral?
Tal vez hayas pensado en lo que llevarás puesto o en cuántas personas se presentarán. ¿O te has preguntado qué dirá la gente de ti? Este ejercicio bastante morboso fue un paso en el intento de Marianne por ser desinteresada. Estaba siguiendo el consejo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, quien cree que la felicidad proviene de ser bueno con los demás. Ahora, pensar en tu funeral probablemente sea incómodo para muchas personas, pero para Marianne, es lo que la puso al límite. El mensaje clave aquí es, imaginar su propio funeral provocó la crisis nerviosa de Marianne y, finalmente, su gran avance. En la visión de Marianne, solo un puñado de personas asistieron a su funeral. Lo más inquietante de todo es que se suicidó a los 42 años. Esta idea se combinó con la presión de tratar de decidir cómo debía pasar los años que le quedaban. Juntos, estos pensamientos desencadenaron un episodio depresivo que duró más de un mes. Al darse cuenta de que algo andaba mal, la hermana de Marianne le sugirió que visitara a una amiga de confianza, Gemma, en Irlanda. Marianne se dirigió a Irlanda. Pero en lugar de ver a Gemma, Marianne permaneció en cama durante 3 días seguidos, escuchando los sonidos de la televisión. Gemma tuvo que aparecer en la puerta de la casa de huéspedes, y llevarla a dar largos y silenciosos paseos antes de que Marianne pudiera hablar abiertamente sobre su depresión. Marianne no estaba interesada en buscar ayuda médica, como sugirió Gemma. Estaba decidida a superar esto por su cuenta durante un tiempo más. Pero pasar tiempo con su buena amiga ayudó a Marianne a empezar a sentirse mejor. Inesperadamente, hablar con un extraño resultó ser lo que necesitaba a continuación. Muchas personas han tenido conversaciones significativas mientras viajaban en la parte trasera de un taxi. Pero cuando Marianne contó cómo su año de autoayuda la había llevado a la depresión, se sorprendió al descubrir que su conductor podía identificarse. El taxista calvo explicó que había experimentado algo similar, y eso reconfortó a Marianne, al igual que su idea de que Marianne no estaba intentando ser una mejor persona, solo estaba intentando encontrar la libertad de existir sin miedo ni ansiedad.